Muy bien, vamos registrando asistencia en el grupo de WhatsApp. Les agradezco bastante su participación, su presencia. La sesión, esta semana hemos estado viendo acerca de los elementos estructurales de un grupo, ¿sí? El objetivo breve de esta sesión, digo breve porque vamos a pasar a revisar las actividades que ustedes realizaron, las cuales se van a llevar a la práctica, ¿sí? ¿Cuáles son estas actividades? Pues la identificación del grupo, primeramente, y también los elementos de estos grupos, tanto conceptuales, antecedentes históricos, la estructura de los miembros de los grupos, pero también la participación funcional y profesional del trabajador social en los grupos o con los grupos, ¿verdad? Muy bien, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a continuación. El objetivo es identificar las características de los elementos estructurales del grupo, ¿sí? Hay un autor que se llama Vendrell, que en el 99 define que la estructura y el proceso del grupo son dos coordenadas básicas e inseparables e importantes, ¿sí? A partir de las cuales se organiza y desarrolla la vida de un grupo, ¿sí? Él manifiesta estas dos vertientes, la estructura y el proceso del grupo. De la misma manera, Tosland, Jones y Yellis en el 2004 mencionan que los elementos básicos que forman la estructura grupal son el tamaño, los patrones de comunicación, las normas que rigen la vida del grupo, ¿sí? ¿Y qué más? Por último, la cohesión, ¿sí? Dentro de los miembros o el nivel de miembros de los grupos existe ahora sí que un número de personas. El tamaño de un grupo va a ejercer, ¿sí?, dentro de estas diferentes formas y procesos en la forma de vida en los aspectos de vida de los miembros del grupo. A medida de que el número de miembros que pertenecen a ese grupo, es decir, el tamaño aumenta, las combinaciones de las relaciones también aumentan y por lo tanto va a aumentar la complejidad de las interacciones entre los miembros de los grupos, ¿sí? En grupos grandes, los miembros tienen más posibilidades de crear relaciones, pero tienen menos oportunidades para mantener esas relaciones, ¿sí? Un tamaño grande de números de parte de los miembros del grupo ofrece menos oportunidades y menos tiempo para todos los miembros, o más bien para que estos miembros puedan comunicarse. ¿Creen ustedes que el tamaño del grupo afecta tanto a la cantidad como a la calidad de la comunicación? ¿Es pregunta? Yo creo que sí, dependiendo de lo que se vaya a trabajar con el grupo, porque habrá grupos con los que sí se necesite pues una gran cantidad de personas para llevar a cabo algún programa o proyecto, pero habrá algunos en los que el problema puede ser tan especial o específico que es mejor atenderlo mediante grupos pequeños. Excelente, ¿verdad? Ahí nuestra trabajadora social, Floritzel, estaba dando una propuesta de trabajo con grupos, ¿sí? Podemos tener grupos con cantidades grandes, de tamaño grande de miembros, ¿sí? Pero si dividimos las responsabilidades, ¿sí?, podemos trabajar de una manera más efectiva. Hay un ejemplo que les quiero compartir. En la iglesia donde yo me congrego, ¿sí?, es una iglesia que trabajan con células. ¿Usted sabe qué es una célula?
En general, en términos de biología, ¿sabe usted qué es una célula? ¿No? Es una partícula diminuta que pertenece a nuestro cuerpo, ¿sí? Esta partícula diminuta se divide, ¿sí? Entonces, dentro de la participación de esa institución que es iglesia, se trabajan de esa manera, con células. Dentro de esas células hay una persona que se llama encargada, que se le denomina líder. ¿Cuántos líderes hay en este grupo? O más bien, ¿cuántos jefes de grupos hay en este grupo? Hay uno, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Flor. Entonces, Flor Itzel se encarga de proveer de la información al resto del grupo. Pero Itzel, ¿quién le da la información? La coordinación, ¿verdad? O los maestros corresponsables. O más bien a Oscar, me parece que él es el jefe de grupo. ¿Sí? Bueno, dentro de las organizaciones que tienen un número de miembros grande, en la que vemos que la comunicación puede verse afectada por la gran cantidad de personas que pertenecen a ese grupo, se proponen distintas estrategias. Estas estrategias son de organizar a los miembros de los grupos. ¿Y cómo los vamos a organizar? Si tenemos un número, una cantidad grande que pertenece a este grupo, delegando funciones, ¿sí? ¿Cómo voy a delegar funciones? Pues bueno, observo, analizo que dentro de esta estructura que está conformada, que son los elementos básicos, ¿sí?, que conforman un grupo, es el tamaño. Si observo que dentro del grupo hay una cantidad grande de miembros, voy a tener que conocer también cuáles son las normas que rigen la vida del grupo, ¿sí? ¿Cómo se están organizando? ¿Cuáles son, tal vez hasta cierto punto, los patrones de comunicación? ¿Y qué son los patrones de comunicación? Es un intercambio de información que posee una persona con otra, ¿sí?, de significados dentro del mismo grupo. Es una expresión verbalmente que nos va a ayudar a comprender los procesos básicos que hay dentro de los miembros de los grupos, es decir, su interacción. Entonces, ¿qué importancia tiene el tamaño del grupo, el nivel de comunicación que hay dentro de los miembros del grupo, ¿sí?, las normas que rigen y dirigen la vida de este grupo? ¿Qué importancia tiene? Pues bueno, vamos a ver, analizar cómo se apoyan estos miembros del grupo. Ahí también podemos abordar, menciona el autor, la estructura, que es la cohesión. Esta parte de la cohesión tiene que ver mucho con aquella parte individual del sujeto. Recordemos que dentro de un grupo está conformado por individuos y cada individuo tiene su propia personalidad, tiene su propia experiencia, tiene sus propios conocimientos, ¿sí?, tiene sus propias costumbres, tiene su propia cultura. Entonces, al pertenecer a un grupo, es compartir también por medio de la interacción y la comunicación todo aquello que esto tiene, ¿sí? Les daba el ejemplo hace un momento de cómo en un ejemplo, cómo se organizan en algunas iglesias. Los miembros son muchos, ¿no? ¿Cómo se organizan? Yo les daba el ejemplo de la iglesia a la que yo voy. Pues dentro de la misma hay un equipo de trabajo que se llaman líderes. Y digamos que los miembros de esos grupos son divididos, ¿sí?
Digamos que tenemos 50 miembros que pertenecen a ese grupo, a esa iglesia. ¿Cómo organizamos ahora sí que los miembros de los grupos cuando queremos compartir la información, cuando se van a realizar actividades, cuando van a haber reuniones? ¿Cómo comunicar, cómo transmitir, cómo expresar? Pues mencionaba al principio Itzel, pues buscando estrategias de organización. ¿Cómo nos vamos a organizar? Pues bueno, un ejemplo dentro de estos grupos de iglesias se organiza con personas que pertenecen a esos grupos, que son miembros, ahí se les denomina como miembros fieles, miembros responsables, miembros que reciben una formación, miembros que tienen una preparación específica, ¿sí? Tenemos 50 miembros. De esos 50 miembros, hay aparte 5 personas que son denominadas líderes. ¿Qué hacen esos grupos para organizarse? Pues cada líder se le delega una función específica. Al ser líder quiere decir que va a trabajar con un número determinado de personas que pertenecen a ese grupo. Si tenemos 50 miembros y 5 líderes, ¿de qué manera los organizamos? ¿Están ahí? No veo a nadie. Sí, yo sí, es que mi internet está un poco lento y si prendo la cámara me saca. Ah, ok. El mío también, como que si prendo la cámara, como que queda congelada mi pantalla. Ok. Bueno, retomando el ejemplo que les mencionaba. Si tenemos 50 miembros y 5 líderes, ¿de qué manera podemos organizar a los miembros de ese grupo? ¿Podría dividirse en 5 grupos de 10? Se dividen en 5 grupos de 10. Muy bien. ¿Y qué más podríamos proponer para trabajar con esos 5 grupos de 10? Depende de la actividad a realizar, si van a, no sé, hacer lecturas, por ejemplo. Se podrían organizar también por temas, según la lectura que se vaya a trabajar. Ok. Reforzando su participación con la de Oscar, si tenemos 5 grupos de 10 y aparte tenemos 5 líderes, personas, digamos, profesionales que están capacitadas o personas que están capacitadas, pues a cada grupo de 10 le asignamos, ¿qué? Un líder, ¿sí? De esa manera la atención puede ser dirigida específicamente a ese grupo de personas. Y ese grupo de personas pertenece a un grupo más grande de personas. Por lo tanto, la comunicación puede verse ya no tan afectada, porque la atención va a ser directa, va a ser, ahora sí que se le va a dar un seguimiento, ¿sí? Específico. Cuando ellos tengan una duda, saben a quién se van a acercar. Aunque todos pertenezcan a esa iglesia, es un ejemplo, ¿sí? Esos 5 miembros que son personas responsables, capacitadas de atender a los grupos que les corresponden, tienen la responsabilidad de ¿qué? De que también jerárquicamente o dentro de la estructura hay alguien que les comparte indicaciones, ¿sí? Podemos hablar de que en este caso puede ser su pastor, ¿no? Está el pastor, están los 5 miembros, que son los líderes, y abajo de cada 5 líderes, ¿sí? Hay 10 miembros. De esta forma se puede lograr que haya una cohesión, haya una comunicación efectiva y afectiva, de manera que se preste una atención individualizada, ¿sí? A pesar de que las actividades que se vayan a realizar sean en grupos, de la misma manera los trabajadores sociales
buscamos estrategias de organización. ¿Por qué? Porque si los miembros del grupo son, el número de miembros es grande, la comunicación puede verse afectada, ¿sí? Regularmente en los diferentes tipos de grupos en los que nosotros realizamos nuestras intervenciones son aquellas, permítanme. Aquellos grupos en los que nosotros trabajamos son precisamente aquellos que necesitan ¿qué? Atención, rehabilitación, prevención, ¿sí? Que precisan ciertas necesidades o problemas. Por lo tanto, nuestra intervención, a pesar de que es de trabajar en grupos, vamos a trabajar específicamente para erradicar, atender o disminuir una necesidad, ¿sí? Los centros de integración juvenil a los que va dirigida nuestra intervención como trabajadores sociales, realizamos distintas actividades dinámicas con el propósito de atender una situación específica, ¿sí? Centros de integración juvenil, pues previene principalmente, atiende y rehabilita a personas o grupos de personas que han atravesado una situación de adicciones. Puede ser una adicción a distintos estupefacientes o ¿cómo se llaman? Recursos ilícitos, vaya. ¿Sí? Como son drogas, también puede ser el alcoholismo, puede ser también el cigarro, ¿sí? Distintas formas en las que el ser humano pues se hace daño y son denominados que padecen una adicción o incluso prevenir una adicción. Dependiendo del propósito por el cual esta persona se acerca a este tipo de grupos, vamos a dirigir nuestras estrategias de intervención, ¿sí? ¿Cuál es la estructura grupal valga la redundancia, de un grupo? Hablábamos de elementos estáticos y elementos dinámicos. Los elementos estáticos es la composición de los miembros del grupo, ¿sí? Aquello con lo que nos es observable, que podemos identificarlo, ¿sí? Que posiblemente no puede cambiar, como es el sexo, ¿sí? Características de los miembros, pues son altos, son bajitos. Puede ser también el tamaño del grupo, el número de miembros que pertenece a ese grupo. No sé si ustedes han visto que hay escuelas o instituciones privadas en la que solo hay un número limitado de alumnos que pueden pertenecer a cada grupo, ¿sí? Puede ser una composición estática dentro de un tamaño grupal. No, pues vamos a limitarlo. Ahorita por la pandemia pues se intensificó más la delimitación del tamaño de los miembros, del número de tamaños o números que pertenecen a estos grupos, ¿sí? Dentro del mismo también está, dentro de la estructura, la organización grupal dinámica. Principalmente se tiene que identificar dónde está ubicado ese grupo, dónde se reúnen este grupo de personas. Localizarlo en espacio, geográfico, territorial, cuáles son los recursos con los que cuenta, ¿sí? Algunas formas habituales de interrelacionarse. Hay hay grupos donde su participación es dirigida específicamente con un sector poblacional, es decir, trabajan con niñas, niños y adolescentes, trabajan o va dirigido a adultos mayores, va dirigido también a personas que tienen una cultura indígena o son indígenas, vaya, o también que tienen una necesidad específica. ¿Cuáles son las formas en que estos atienden las necesidades que les son presentadas por los miembros de sus grupos? Específicamente, los grupos se forman por una necesidad de atender o de recibir.
Sin embargo, es ahí donde nosotros vamos a ubicar cuáles son los tipos de grupo que existen aquí en Chilpancingo Guerrero. Eso me parece que ya lo realizaron. Hay una actividad pendiente por revisar, ¿sí? En la que vamos a ubicar posteriormente, ya que se realice la visita a estas instituciones o grupos, la estructura grupal de los elementos estáticos y los elementos dinámicos de los miembros que pertenecen a esos grupos, ¿sí? Por lo pronto, aquí les comparto una estructura o un mapa que organiza los conceptos de lo que es esta estructura de los grupos, ¿sí? Tienen normas, tienen un estatus, tienen roles, tienen un nivel de liderazgo que va dirigido precisamente a las personas que pertenecen o que quieren pertenecer a estos grupos, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son las normas que podemos encontrar, ubicar dentro de un grupo? Principalmente estas normas son definidas por las personas responsables, ¿sí? Que dirigen estos tipos de grupos o distintos tipos de grupos. Las normas pueden ser de manera escrita y espontánea. Aquellas escritas son formalizadas en reglamentos y manuales en los que se dictaminan una vez que tú perteneces o quieres pertenecer a uno de estos grupos, ¿sí? Que tienes que ser responsable, que tienes que cumplir con las actividades que te son asignadas, que respetar el bien común, que sencillamente usted cuando entra o cuando entró al Instituto Educativo Stephen, le dieron un reglamento interno, ¿verdad? Que debe de portar el uniforme, que debe de llegar bueno, en su momento que veníamos presenciales, que debe llegar puntual, que no debe faltar el respeto al maestro ni a sus compañeros, ¿cierto? Que tienes que cubrir una cuota de colegiatura, etcétera. Ahí te dan un reglamento escrito en máquina, ¿no? Impreso, en el que tú firmas y dices, acepto. ¿Sí o no? ¿O nadie lo hizo? ¿O no se acuerdan? ¿Sí? Muy bien. Sí, ¿por qué? Porque son las normas definidas por la sociedad, o más bien, perdón, por la institución educativa, ¿sí? Por control escolar. ¿Para qué? Pues para mantener y salvaguardar la integridad de los miembros que pertenecen a esta institución. Algunas normas que son espontáneas, son informales, estas van a surgir de la interacción social. ¿Cómo es la interacción social? Pues bueno, ya que pertenecemos al grupo, ya afirmé que pertenezco al instituto educativo, que voy a estudiar, que voy a pertenecer al grupo de 20, surge mediante la interacción social, es decir, mediante la interacción con mis compañeros, mediante la interacción con mis maestros, surgen normas informales. Un ejemplo que podamos dar o que me puedan dar, por favor, sobre estas normas o reglas que surgen de manera informal dentro de su grupo. ¿Están ahí? ¿Podría ser para ponernos de acuerdo para realizar algún trabajo? Ok. No sé, debemos llegar temprano para poder hacerlo a tiempo, o que todos deben de llevar su parte de la exposición. Muy bien. Ahí nos da un ejemplo Excel, ¿sí? A ver, nos vamos a formar como equipos o ya nos formaron como equipos y tenemos que llegar puntual, ¿sí? Cada quien cumplir con su actividad correspondiente, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un fin.
¿Cuál es ese fin? Pues exponer, pero también comprender, ¿no? Algunas dudas que surjan. De manera que cuando nos toque exponer, nosotros le presentemos un trabajo eficiente al docente, pero también a los compañeros. Hay un compromiso. ¿Y qué pasa si violan ese compromiso, Itzel? O esa norma que ustedes se plantean. Pues falla todo el equipo porque si no se entrega una parte de la exposición, pues ahí queda incompleto. O le puede afectar a tanto todo el equipo como a la persona que no entregó su parte del proyecto. Muy bien, excelente. Otro ejemplo de una norma espontánea, ¿no? Que se supone que debe de estar en la mayoría de los grupos, ¿sí? El tiempo de gracia para entrar a la clase, ¿no? O de tolerancia. Tienen 10 minutos o 5 minutos para entrar a la clase, ¿no? ¿Y qué pasa si no entra a la clase? Pues bueno, ustedes se organizan y dicen, el que llegue tarde va a pagar 20 pesos al tesorero. Y los minutos que llegue tarde van a ser 1 peso por cada minuto. ¿No? Es un ejemplo. Ahí es una norma espontánea, ¿sí? Surge a través de su interacción, su comunicación entre ustedes como miembros del grupo, estableciendo algunas reglas. Y así podemos ir definiendo varios ejemplos que nosotros comprendemos en la vida cotidiana, no tan cotidiana, pues en las clases, incluso dentro de los distintos grupos a los que ustedes puedan pertenecer, ¿sí? Otro ejemplo muy importante de parte de la estructura del grupo son los roles, ¿sí? Estos son conjunto de comportamientos esperados de los miembros del grupo, de las personas que pertenecen a este grupo, ¿sí? En una concretada en una situación social. Hay un modelo organizado de conductas en base a la posición del miembro, ¿sí? Y las expectativas que se esperan tanto propias como ajenas, ¿sí? Son papeles preestablecidos en la interacción con otros. ¿Cuáles son los roles? ¿Sí? Tenemos que aprender a cumplir ciertas responsabilidades u obligaciones que nos exige ese rol, ¿sí? Nosotros, a partir de que recibimos, recuerden que dentro del estatus también puede ser adquirido, también tenemos que corresponder con actitudes, sentimientos y expectativas propias del rol, ¿sí? Si está denominado dentro de su grupo de 20 un jefe de grupo, jefa de grupo, ¿a quién se van a dirigir cuando tengan una duda general, ¿no? Del instituto? Con su jefe de grupo, ¿no? Oye, Oscar, ¿te han dicho en coordinación cuándo vamos a volver presencialmente? O, Oscar, ¿sabes cuál fue la indicación X? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con Oscar? Bueno, cuando lea el mensaje, pues le va a dar seguimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque adquiere una actitud de acuerdo a su rol y función dentro del mismo grupo. De esta manera nos organizamos o hay una organización dentro de la estructura, dentro de los grupos, identificando también aquellos roles que son complementarios uno de otro, ¿sí? Imaginemos que nuestro cuerpo, usted tiene cuerpo, tiene manos, tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, tiene oídos, ¿verdad? Muy bien. Podemos decir que nuestro cuerpo es semejante a los miembros de un grupo. ¿Cómo es eso, maestra? Cada una de las partes de nuestro cuerpo tiene una función específica, ¿sí?
¿Pertenece a mi cuerpo mis ojos? ¿Pertenece a mi cuerpo mis manos? ¿Pertenece a mi cuerpo mi boca? Digamos que este es el grupo Arián. ¿Sí? El funcionamiento de mis ojos es específico. ¿Sí? Mis ojos no pueden hacer la función de mi boca. Mi boca no puede hacer la función de mis oídos. Y así sucesivamente con el resto de los miembros de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, definiendo, conociendo específicamente la participación de cada miembro que integra un grupo, que es parte de un grupo, podemos dirigirnos, podemos extraer mucha información, o podemos, más bien dicho, apoyarnos de esas personas que son pilares dentro de un grupo. ¿Sí? Es tan importante identificarlos de manera que va a promover la participación, el desarrollo, el beneficio que va a obtener el grupo, ¿sí? Identificando, a ver, yo me pongo a analizar, me pongo a observar, pregunto más bien dicho. ¿Qué tengo que preguntar? Ahorita ustedes están analizando el tipo de grupo al que ustedes van a realizar su intervención, ¿cierto o no? Pues estos son unos de los elementos elementos básicos de la estructura, vaya, de un grupo. Yo tengo que conocer perfectamente, bueno, tal vez no tan perfectamente, pero sí darme la tarea de observar, de analizar quiénes son los miembros del grupo y qué rol tiene cada uno de ellos. O quién es la persona que tiene los roles con una responsabilidad definida, ¿sí? Hace un momento les daba un ejemplo de la iglesia. Dentro de esa iglesia, les dije, hay 50 miembros. De esos 50 miembros, aparte hay 5 líderes. Esos 5 líderes se encargan ¿de qué? De trabajar con 10 personas. Pero previamente esos líderes tal vez también fueron miembros. ¿Pero qué pasó? Se prepararon, tomaron cursos de visita domiciliaria, técnicas de observación, ¿sí? Es que Oscar es buenísimo para extraer información a través de la entrevista directa. Pero Oscar previamente, ¿qué? Tomó los cursos con los maestros de la UNAM, se preparó, tuvo un acreditamiento, ¿sí? Y dentro de esos grupos, de los miembros del grupo, pues Oscar destaca por su participación, ¿no? Promoviendo que esa preparación tanto académica como de experiencia, porque también acuérdense que es adquirir actitudes de que me voy a preparar. Quiero que mi grupo se vea beneficiado. Pues obviamente tengo que otorgar algo. No siempre voy a ser el que arrastre, ¿sí? Porque las personas que entran a un grupo, recordemos que por necesidades, por afiliación, por poder, ¿sí? Etcétera. Pertenecen a ese grupo y hay gente que tiene más experiencia y están animándose unos con otros, ¿sí o no? Ándale, asiste, te va a ayudar para que dejes de tomar. Ándale, asiste para que ya no tengas depresión. ¿Sí? Alguien que tiene más experiencia puede dar ese consejo porque alguien que estuvo antes que él también lo jaló, ¿sí o no? Entonces es adquirir actitudes dentro de los roles que nos sean asignados. ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí, aquí estamos. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los conflictos de roles? ¿Sí? Poseer más de 2 roles pueden imponer obligaciones conflictivas a una persona. ¿Sí? Hay una palabra muy importante, se llama versículo, que dice que no puede servir a 2 amos. ¿Sí?
Si te cargas de trabajo, no podrás realizar de manera efectiva tu función específica. Es que maestra, pues nosotros somos trabajadores sociales, hacemos visitas domiciliarias, nosotros hacemos gestiones, hacemos esto, hacemos el otro, y es cierto, ¿sí? Sin embargo, en algún momento vas a estructurar todas esas habilidades, ¿sí? Y no las vas a hacer todas al mismo tiempo. Te vas a organizar, ¿sí? Puede haber conflictos cuando tienes que barrer y trapear al mismo tiempo, no se puede, ¿verdad? Primero tienes que barrer y después tienes que trapear, ¿sí? Hay un conflicto cuando no defines cuál es la prioridad dentro de las actividades que tienes que realizar. Si es que eres un trabajador social que trabaja solito, pues, en un grupo de personas, que no sabes delegar funciones, que no identificas el liderazgo dentro de los miembros de tus grupos, ¿sí? Trabajar con grupos no es decir, yo soy quien va a traer lo que ustedes necesitan. Sí, es bueno. Pero recordemos, veíamos también en la materia de trabajo social comunitario, no sé si se acuerdan, que el trabajador social observa, identifica a aquellas personas que pueden ser pilares para ese grupo, si es que no hay roles definidos, ¿sí? De manera que se organiza o usted promueve la organización. ¿Está por ahí? Sí, profa. Dice Isla que ingresó al link, pero que nunca la aceptaron. No me apareció. Ok. Otra participación muy importante dentro de lo que es las funciones del trabajador social, como bien mencionaba, es identificar los tipos de liderazgos que hay entre los miembros de esos grupos, ¿sí? Les recuerdo o les vuelvo a comentar, yo, grupo Ariam, tengo distintos miembros que tienen habilidades diferentes, ¿sí? Por lo tanto, voy a identificar cuáles son sus habilidades. Mira, identifiqué a Hilda. Y Hilda es buena para observar. Es un ejemplo de mi cuerpo, ¿no? Identifiqué que Oscar es bueno para oler o identificar olores, ¿no? Por eso a Oscar lo voy a poner aquí. A Hilda acá, a Angélica acá, a Gardenia acá y a Rocío aquí. ¿Sí? Porque Rocío va a tomar lo que necesitemos. ¿Sí? Van a escuchar lo que sea necesario. Mientras a Hilda le corresponde observar, a Rocío le corresponde tocar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es el ejemplo dentro de los miembros de un grupo? ¿Qué es lo que ustedes observarían? Les pregunto, para organizar a los miembros de un grupo. Participaciones. Creo que las dinámicas son una estrategia que nos puede ayudar que nos puede dar pautas de cuál es la función que cada persona puede realizar dentro de un equipo o dentro de un grupo, porque se asigna, no sé, alguna actividad sencilla para diagnosticar todo esto, ¿no? Entonces, se asigna la actividad y vemos quién toma la batuta, decir, no, pues vamos a hacer primero esto, después esto. Alguien tal vez sea un poco más estratégico y diga, no, pues mejor empezamos por esto. Alguien puede tener la idea de hacer todo el trabajo, pero no sabe cómo organizarlo o cómo resolverlo. Entonces ahí creo que eso es una forma de poder observar cuál podría ser la función de cada uno de los integrantes de ese grupo.
Excelente. ¿Cómo yo voy a observar que alguien es bueno para esto o para el otro, no? Pues estratégicamente aplico una dinámica grupal, ¿sí? Una vez una maestra nos puso a hacer lo siguiente, y lo vamos a hacer, esperemos que pronto regresemos a las aulas, ¿sí? Sin hablar, vamos a jugar al Jenga. ¿Alguien ha jugado al Jenga? Son una serie de cubos, Sí, ¿sí? Una torre así de cubos de madera entrelazados tras. ¿Sí? Mejor no les digo o nos esperamos a que regresen. ¿Alguien tiene Jenga? Sí, yo sí tengo. Floritzel, te traes el Jenga cuando regresemos a clases. ¿Vale? Sí. Muy bien. Esta dinámica se realizó en este grupo y ustedes lo pueden realizar para identificar a los líderes. ¿Sí? Hablar todos podemos. No, ay no le toques. Bueno, es que quien no ha jugado Jenga va a necesitar tener la experiencia, ¿sí? Pero quien ya lo ha jugado podrá comprenderlo un poquito más. Pero al punto al que los voy a llevar tendrá que ser ya presencialmente, ¿sí? El punto es que se realizó esta dinámica para identificar a los líderes. Al quitarnos la voz, es decir, todos calladitos, ¿sí? Que solo las manos, cada uno de nosotros tenemos una participación. Entonces, se tiene que quitar un cubo y ponerlo arriba, uno por persona, ¿sí? Necesitamos jugarlo. Pasamos a la siguiente dinámica porque quitaron sus cámaras y no veo sus expresiones y eso como que no está chido. Ya los comprendo que me comentaron que el internet pues baja un poco la estabilidad y conexión al mismo. Pero sí, a través de esa dinámica o distintas dinámicas grupales que se pueden aplicar con un objetivo específico que es identificar a los líderes en caso de que no haya roles definidos dentro de un grupo, ¿sí? Y ustedes quieran organizar a los miembros de esos grupos, si usted se para al frente y dice, pues yo voy a tomar las riendas, yo voy a ser el líder, se va a equivocar y va a topar con pared, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablábamos del número de miembros o el tamaño del grupo puede verse afectada por la falta de comunicación directa, comunicación individualizada. Pero maestra, ¿no es trabajo social de casos? Claro que no, pero recuerden que los grupos están conformados por individuos. Y al ser individuos quiere decir que cada uno tiene su propia personalidad, cultura, ¿sí? Bases experimentales o experiencias, normas de vida, ¿sí? Comprensión de la vida de manera diferente a los demás, ¿sí o no? Por lo tanto, necesita una atención directa. Pero bueno, yo como trabajadora social no voy a poder darles tanta atención si solo tengo una hora. Pues en esa hora a la semana que yo tengo, los organizo, activo una dinámica para identificar a los líderes dentro del grupo. Estos líderes, pues bueno, tienen que ser caracterizados por su responsabilidad, por su carisma, por sus, ¿cómo les mencionaba? Habilidades de comunicación. Exacto, habilidades de comunicación, actitudes, ¿sí? Que beneficien y promuevan el desarrollo de los miembros del grupo, ¿sí? Muy bien. Pasamos a lo siguiente. ¿Queda alguna duda al respecto? No, ninguna. Floritzel dice que no. Hilda. Rosy. no, maestra. Oscar. No, maestra. No, maestra.
Gardenia, No, maestra. Angélica. No, maestra. Ok. ¿Está claro lo que acabo de comentar de los elementos estructurales básicos de los grupos? Sí. Ok. Pasando a una siguiente y última dinámica o actividad, vaya, para que ya ahora sí los deje con lo que les corresponde. Dentro de los que hicieron sus tareas, o de quien responsablemente hizo su actividad, no está actividad práctica de investigación. Esta se supone que la están construyendo ahorita. ¿Sí? Aquí en la propuesta de práctica de observación a grupo, ¿sí? Vamos a tentativamente establecer una fecha de visita a un tipo de grupo. ¿Sí? Vamos a identificar el grupo, es decir, el nombre, Alcohólicos Anónimos PRD Parte Alta, Chilpancingo Guerrero, calle Amalia, no sé qué, ¿no? Especificamos. Tipo de población, bueno, pues son de sexo masculino, sexo femenino, de edades que oscilan entre los 35 y 40 años, ¿no? Pueden, si profundizamos, pues bueno, ya tienes que ir directamente con el grupo. Objetivo o propósito del grupo, que tiene el grupo, no usted, el grupo, ¿sí? Pues bueno, tiene el propósito de erradicar, de disminuir, de atender, de prevenir adicciones, alcoholismo, frustraciones, no sé, enfermedades de salud mental, no sé. ¿Cuál es el objetivo del propósito del grupo? Usted lo va a definir, ¿de acuerdo? No le estoy dando dolor de cabeza, ¿verdad, Angélica? ¿O sí? ¿No? Si soy No, yo. profe. Ah, bueno. Si soy yo, díganme. ¿Eh? No, lo que pasa es que sí, solo tengo mis manos, pero no. Ah, bueno. Muy bien. Usted también tiene que argumentar por qué elige ese grupo. Ah, porque me gustaría conocer, profundizar, intervenir con este grupo, esta población. ¿Por qué le gustaría a usted trabajar con esa población? Porque me queda cerca de mi casa, porque ya he tenido la experiencia de trabajar con ellos, porque me gustaría desarrollar, ¿sí?, competencias para trabajar con este tipo de grupos de personas. Pueden ser mujeres violentadas, ¿sí? Pueden ser que niños maltratados. Usted va a elegir un grupo determinado de personas, ¿sí?, y ser específico. Sobre eso, mire, 7 de 9 lo mandaron. Jesús. Sobre eso, ese tipo de grupo que usted eligió, ¿sí? Usted va a investigar acerca de ese grupo, ¿sí? Concepto para empezar de ese grupo. ¿Qué significa Alcohólicos Anónimos? ¿No? ¿De dónde deriva el nombre de Alcohólicos Anónimos? Pues primero defino que el alcoholismo es una compulsión física aparejada a una obsesión mental. Aquí les puse un link por si quieren apoyarse, ¿no? Si es que tienen Alcohólicos Anónimos, el tipo de grupo. ¿Cuáles son sus antecedentes históricos? ¿Quién lo fundó? ¿Quiénes son sus precursores? Específicamente, ¿de qué? Del tipo de grupo que tú elegiste. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones de los miembros del grupo? Si estamos hablando de un grupo formal, ¿sí? ¿Cuál es un grupo formal? Aquel que tiene una base, que tiene una estructura,
que está dentro de la sociedad, ¿sí?, reconocida. ¿Sí? Hay asociaciones civiles, ¿sí?, o grupos de personas más bien que se encargan de promover el bienestar, de dar asistencialismo, dar caridad, etcétera, pero frente a la sociedad solamente son reconocidos como individuos que participan. ¿Sí? Pero si encontramos una asociación civil, esta asociación civil tuvo que ir al notario público para que ese grupo de personas que promueven el desarrollo social o el asistencialismo sea reconocido jurídicamente frente a la sociedad. Asimismo, pueda obtener ciertos beneficios del gobierno, tanto municipal, estatal o federal. ¿Sí sabía eso, verdad? ¿No sabía eso? Usted, por ejemplo, puede conformar una asociación civil, ¿lo sabía? ¿Lo sabía? Sí, dependiendo el enfoque al que se quiera dirigir. Exacto. Siempre va a ir dirigido con un propósito. Usted como trabajador social puede realizar, puede generar, ponerse de acuerdo con otros profesionales, incluso con su grupo, si es que quiere. Va al notario público, yo fui a la notaría 2 o 3, y pregunté cuáles son los requisitos para conformar un grupo, una asociación civil. Me dijeron, pues de antemano, dinero, cerca de 8,000, 9,000 pesos. ¿Sí? Un responsable. ¿Quién es el responsable? No, pues yo voy como responsable. Ah, ok, tienes que tener un comité. Ok, tengo mi comité. Tiene que tener un propósito, tu asociación civil. Ya les dijeron por ahí. ¿Y ahora cómo le hago? Nada, pues tienes que sentarte, como bien dice él, tiene que tener un objetivo. ¿Por qué lo estás formando? ¿A quién va a ir dirigida tus intervenciones y acciones? ¿Sí? Puede ser trabajadores sociales unidos por el desarrollo de los grupos, los diferentes tipos de grupos sociales, ¿no? Y ya te conformas con un grupo de personas. Y al rato, tú, al tener esa asociación civil notificada en el notario público, podrás realizar distintas gestiones económicas, ¿sí? Y no es que yo les diga esto para que se dirijan por recursos, ¿no? Sino que podemos tomar distintas herramientas que el gobierno nos ofrece para promover el desarrollo y el bienestar social, ¿sí? No específicamente vamos a trabajar en una dependencia gubernamental para intervenir con grupos de personas. ¿Que nos va a costar? Pues sí, nos va a costar. Cuando eso también es parte del emprendimiento del trabajador social, ¿sabía eso? Bueno, dentro del mismo, pues las funciones de los miembros del grupo. Si es un grupo formal, pues identificar cuál es el rol, ¿no? Y funciones de. Van a investigar también cuáles son la metodología de intervención del trabajador social con los grupos, para que quede clara las conceptualizaciones. Ah, ok. Me da una visión de cuáles son las dinámicas, actividades o propuestas de intervención que yo voy a poder dirigir en este grupo. Antes de llegar al grupo, tengo que conocerlos, tengo que verlos. ¿Para qué? Para que yo pueda estructurar de manera específica cómo voy a intervenir, de acuerdo a la necesidad que observen, ¿no? Porque si voy, que quiero llegar a un grupo de alcohólicos anónimos con la intención o el objetivo de que ya no tomen, de que los miembros ya dejen el alcoholismo, es muy vago su objetivo. No aterriza. A ver, ¿cuáles son las herramientas que tú utilizarías? No, pues tal vez les doy una plática. Ok, ¿crees que esa plática va a ser suficiente? No, hay que aterrizar a lo realista.
¿qué puedes hacer tú por ellos? Bueno, observé que algunos tienen físicamente aspectos que pudieran decirme que están enfermos, ¿no? Que tienen alguna enfermedad de salud física. Bueno, no se encuentran bien de su salud física. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo gestionar un grupo de profesionales que atiendan a los miembros de esos grupos, ¿no? ¿Cuáles son? Puede ser un dentista, puede ser un psicólogo, dependiendo del tipo de grupo que tú hayas elegido. Puede ser un médico. Si trabajamos con adultos mayores, puede ser un médico geriatra. Si trabajamos con niños, pues un pediatra, ¿sí? Con un área de pedagogía también, dirigida a niños. Bueno, conociendo la metodología de intervención, pero también las funciones generales del trabajador social con grupos me va a ayudar a delimitar mi intervención, ¿sí? Pero tengo que conocerlos generalmente. Por lo tanto, el siguiente punto es conocer las funciones de intervención del trabajador social con el tipo de grupo con el que vas a trabajar. Adultos mayores, de prevención, de función, rehabilitación de adicciones, con centros de integración juvenil. ¿Cuál es la función del trabajador social ahí? ¿Cuál es la función del trabajador social en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, el CEMA? ¿Sí? O sea, tú lo vas a investigar de acuerdo al tipo de grupo que hayas elegido. ¿Estamos? Pero también tienes que investigar los modelos de intervención que existen con los grupos y especificar aquellos modelos que puede utilizar el trabajador social con el tipo de grupo que elegiste, porque no va a ser lo mismo un modelo de intervención con un adulto mayor que un modelo de intervención con una mujer embarazada, ¿cierto? O con un niño. Van a haber similitudes y nos van a servir. Tal vez este modelo me sirva acá, me sirva acá, me sirva allá, ¿no? Pero precisamente por eso van a ustedes a identificar cuál es el que pueden utilizar. ¿Estamos? ¿Alguien me escucha? ¿Me puede confirmar? Sí. Sí, Ok. Técnicas y herramientas que utiliza el trabajador social con grupos. ¿Sí? Posteriormente, el punto 1.6 se va a realizar cuando después de que usted, haya realizado su primera o segunda visita al grupo que hayas elegido. ¿Estamos? ¿Quién está conmigo? Sí. ya está. Ok. Vuelvo a preguntar. ¿Tienen alguna duda? No, hasta el momento no. ¿Seguro? Maestra, Entonces, Adelante. el 1.6 no se va a hacer entonces. No, el 1.6, sí ir analizando, teniendo una visión, a ver, conociendo todo esto, referentes teóricos, pero también ya observé a los miembros de los grupos, ya observé quién tiene cada rol, ya analicé, ya pensé, ya eh, imaginé qué es lo que voy a realizar, qué es lo que ellos de verdad necesitan y que está a mi alcance, ¿sí? Delimitar también, ¿no? Pues si nos organizamos para que dejen de tomar las personas que padecen alcoholismo, que lo padecieron durante 15 años, es algo no imposible, pero no va dentro del alcance de lo que nosotros tenemos, de nuestro tiempo y pues bueno, de los recursos, sobre todo los tiempos, porque es muy limitado el tiempo. Entonces, proyectarnos, más bien dicho, a ciertas intervenciones o cierta intervención que esté en nuestro alcance. ¿Estamos?
Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, pues bueno, ya me pasé algunos minutitos. Todavía no envían ninguno su actividad. ¿Queda claro lo que se va a realizar? Se va a realizar, por cierto, en Word, ¿sí? Con su portada institucional, el nombre de usted, de su docente, de su actividad y estructurarlos así, uno, dos. No le ponga los ejemplos, o sea, no le ponga aquí con adultos mayores. Usted aquí le tiene que precisar el tipo de su grupo que usted eligió. ¿Sí? Concepto de alcohólicos anónimos, concepto de neuróticos anónimos, ¿sí? Antecedentes históricos de fundación o precursores de grupo alcohólicos anónimos. Funciones de algunos de los miembros del grupo alcohólicos anónimos. Y si no encontramos, pues bueno, podemos buscar en internet cuáles son las funciones de los miembros de los distintos tipos de grupos sociales. ¿Sí? Metodología de intervención del trabajador social con grupos, ese sí es específico. No se van a quedar con lo que yo les puse. Ustedes pueden buscar tanto en su antología, que está en una de las semanas que les subí ahí como recurso en plataforma, o investigarlo. ¿Sí? Funciones generales de trabajo social con grupos, también investigarlo. Lo van a investigar, pero no van a copiar y pegar. Tienen que leerlo. ¿Por qué? Porque van a defender con eso su trabajo. ¿Sí? Funciones del trabajador social con alcohólicos anónimos. Con centros de integración pública. Disculpe, acá en donde dice funciones generales del trabajador social con grupos, ¿es así en general con grupos o específicamente al grupo que elegiste? No, es con generales, es decir, con todos los grupos, trabajo Sí, social. Muy gracias. bien. Y el 1.5 ya ahí sí es específicamente con el grupo que elegiste. ¿Estamos por ahí? Sí, sí. Muy bien. Modelos de intervención con los grupos, ¿sí? De preferencia busquen aquellos modelos que puedes utilizar en el tipo de grupo, de preferencia con el tipo de grupo que elegiste, ¿sí? Y estas técnicas y herramientas del trabajo social con grupos son generales, ¿sí? Y le dejan este punto, plan de intervención con el grupo fulano de tal, ¿sí? Porque usted ya se va a ir proyectando que va a complementar ese archivo. ¿De acuerdo? Me dejaron sola, creo. No, aquí estamos. Aquí estamos. Estaba procesando la ok. información. Procesando, cargando. Muy bien. ¿Queda entendido entonces? Sí, no, es una última duda. Entonces, la información que saquemos de internet tendría que ser dada en la PA. Sí, tienen que citarlo porque ustedes son profesionales, digamos que de bachillerato también se fomenta que inicien a realizar, que inicien más bien a citar, porque en algún momento tienen que presentar proyectos de trabajo y esta experiencia que uno les solicita, ¿verdad? Más bien estas actividades que se les solicita a ustedes les van a generar experiencias. Entonces, sí les pido, por favor, chequen sus fuentes de consulta, aquellos autores que usted va a citar. Tenga mucho cuidado, no me vaya a poner Rincón del Vago, Wikipedia, eso está fuera de lo que es la intervención profesional o la investigación profesional, ¿sí? Busquen archivos PDF, busquen archivos de la UNAM, busquen libros. En Facebook me sorprende porque en Facebook hay un grupo que se llama Mi Trabajo es Social, me parece algo así. Ese grupo es privado y hay miles de personas, de trabajadores sociales a nivel mundial. Y ahí suben muchos libros del maestro El Evangelista, de la maestra Zamora, de
varios, ¿sí? Entonces ahí pueden encontrar la información. Tecleas, buscas, o sea, sí lo encontramos en la web, pero no siempre es específico, ¿sí? Ahora, cuando ustedes vayan a buscar una información, pónganle asteriscos, ¿sí? Tipos de grupos. Voy a poner un ejemplo. Así. Lo que vayas a investigar, ponlo entre gatos. ¿Por qué? Porque la web te va a precisar a lo que tú le estás pidiendo, ¿sí? Sí, creo que también funciona si lo pones entre comillas. Ajá, también entre comillas, ¿sí? Son como que tips, ¿no? Para no, el montón de información que me aparece. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Oscar, ¿tiene alguna duda? No, maestra. Ok. Bueno, vamos a finalizar la sesión. Cualquier duda, por favor, un mensajito. Si ve que no le contesto, insista o diríjase con su jefe de grupo, por favor.